Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo te invito, como siempre, en el amor de Cristo, a que lo hagamos juntos. Y si no, que analices las citas que estaremos leyendo hoy. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. La verdad es que no me gusta hablar demasiado. Me gusta mejor que hable la palabra de Dios, porque sabemos que esta es una palabra viva. Pero hoy quiero explicar un poquito más profundo algunas citas, algunos temas que he escuchado, que he visto y que quiero invitarte pues a que reflexionemos al respecto, a que comprendamos cómo puedo llegar a la salvación, qué debo de hacer para llegar a la salvación, profundizar un poco. La verdad es que no le damos mucha importancia a lo que es el tema de la salvación. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en las cosas del mundo, en las cosas materiales, en tantas cosas que nos distraen, pero Dios no es prioridad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no le conocemos, porque no escudriñamos su palabra, porque pensamos que vamos a ser salvos porque Dios es bueno. No, hay una ordenanza, hay mandamientos de Dios, hay un estatuto y está en la Biblia. Y nosotros tenemos que conocer esas ordenanzas, esos estatutos para poder alcanzar la vida eterna. No es fácil la salvación. Lo creemos fácil, pero no es fácil. De verdad, si queremos ser salvos, tenemos que ser esforzados. Nosotros decimos amar a Dios. Nosotros decimos que estamos haciendo lo correcto, cuando muchas veces estamos haciendo las cosas que a Dios no le gustan. El simple hecho de decir malas palabras, el simple hecho de mentir, es motivo de condenación. La palabra de Dios nos enseña y nos exhorta y nos invita a que si queremos agradar a Dios, dice que tenemos que ser santos porque Él es santo y que tenemos que prepararnos. Y el prepararnos es dejar la maldad del mundo, dejar el pecado, dejar todas las cosas que a Dios no le agradan. Amén. Nos habla de 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 sensatas. 5 atendieron el mandamiento de Dios, pero 5 no lo atendieron. Y cuando vino el novio, porque la iglesia es la novia de Dios, cuando vino el novio, las que estaban preparadas entraron, mas las que no estaban preparadas no entraron. Y cuando vinieron a tocar la puerta, les digo, de verdad, les digo, no los conozco. Entonces, qué importante es pues que nosotros de verdad comprendamos la palabra de Dios. Hay quienes no les gusta hablar de las profecías, hay quienes no les gusta hablar de la palabra de Dios porque dicen que les da miedo, porque las cosas de Dios son muy duras. Esa es la salvación. La salvación parece fácil. Tenemos un Dios de amor. Tenemos un Dios que se hizo hombre, que vino al mundo, murió en una cruz y hasta con la última gota de su sangre pagó por la salvación de nosotros. Pero nos dejó su palabra, nos dejó un estatuto, nos dejó una ordenanza, una regla por la cual nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Pero si tú y yo no escudriñamos la palabra de Dios, sinceramente no conocemos la Biblia. Entonces conocemos de oídas y eso no nos va a salvar. Precisamente vamos a hacer un video, el video que sigue, que vamos a hablar de la apostasía. Y ya habla de esas cosas. Ahí vamos a ver varias cosas que vamos a entender de lo que está pasando hoy en nuestra actualidad. De la apostasía, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que iremos a escuchar a espíritus de demonios, a espíritus engañadores. Hay personas que realmente no hacen exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Y hay personas que engañan, hay predicadores que no predican la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, porque buscan nada más sus propios beneficios. Amén. La salvación es diferente. Por eso es importante que tú y yo conozcamos la palabra de Dios para que podamos comprenderla. Y cuando estemos en algún lugar donde se está hablando de la palabra de Dios y nosotros veamos que no es correcto o que es incorrecto lo que están diciendo ahí, debemos de salir. Dice, sal de ahí, pueblo mío. ¿Verdad? Cuando nosotros vivimos en nuestra nación, en nuestro país y nuestros gobernantes están haciendo las cosas que van en contra de Dios, nosotros tenemos que orar a Dios para que eso que están haciendo quienes nos dirigen, quienes nos gobiernan, no nos alcance a nosotros. Si nosotros decimos que amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, entonces preparémonos, invitémonos a la salvación. Hoy el mundo, hoy la humanidad, está
desviada completamente. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son prioridad, sino las cosas materiales. Por eso, qué importante pues es que nosotros tomemos una decisión si vamos a querer ir a la salvación o vamos a querer ir a la condenación. Pero a lo mejor lo que estamos haciendo no nos va a llevar a la vida eterna. Por eso es importante que reflexionemos. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4, 17 y 18, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, de verdad te lo digo con humildad y con respeto, hay ignorancia en ti, hay ignorancia en mí. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces somos ignorantes. Y muchas veces escuchamos y que Dios es bueno, que Dios perdona, que Dios salva y que Dios nos va a salvar. Dios no va a condenar a su creación. No dice lo mismo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice cosas diferentes. La palabra de Dios dice que aquellos que hagan la voluntad de Dios serán salvos, mas aquellos que no hagan la voluntad de Dios serán condenados. Por eso hizo Dios el agua de fuego. Dice que lo hizo para el diablo y sus ángeles, pero que también para todos aquellos que no hagamos conforme a la palabra de Dios. Por eso yo te invito y te exhorto de verdad. Es delicado, es serio. ¿Qué tanta importancia le damos a Dios? La importancia se la damos a las cosas materiales, a las cosas del mundo, a todo lo perecedero, pero a Dios lo dejamos siempre en segundo término. ¿Por qué? Porque no nos redarguye, porque no nos duele. Hay quienes no quieren escuchar la palabra de Dios, hay quienes mejor se van a ver series, a estarle picando al celular, al Facebook y viendo cosas que no convienen, de las cuales también vamos a darle cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir que vamos a ser salvos si no estamos entendiendo las cosas de Dios? Estamos viendo lo que está pasando en el mundo, cómo el mundo va al desastre. Vemos cómo las naciones, como ya lo mencionaba, no se preparan para la paz sino para la guerra. Y vemos que van a venir cosas y están viniendo cosas, se están anunciando y las están diciendo de desastres que van a pasar en el mundo. Y todo eso no está cambiando, está aumentando, está empeorando, pero también nosotros podemos morir hoy o podemos morir mañana y vamos a llegar delante de la presencia de Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque no obedecimos a su palabra. Amén. Por eso yo quiero exhortarte hoy en este video y decirte que qué importante es que nosotros le demos la honra y la gloria al que vive. ¿Y cómo honramos? ¿Cómo honramos a nuestros padres? Cuando obedecemos. Cuando hay aquellas mujeres sensatas, sabias, y que el 10 de mayo los hijos vienen con el mariachi y flores, pero bien borrachos. Y lo hemos hecho. Entonces, ¿qué dice la mamá sabia? Mijo, no me traigas mariachi, no me traigas nada, solamente pórtate bien, solamente no tomes, solamente compórtate. Entonces, Dios no quiere sacrificios. Dios solamente quiere que seamos obedientes y hagamos conforme a su voluntad. Dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de la resurrección. La palabra de Dios nos habla de un bautismo en el nombre de Jesús y que dice que tenemos que ser sumergidos en el agua. Y eso semeja a la muerte de Jesús. Pero Jesús habla de una muerte espiritual, no habla de una muerte carnal. A mí me ha tocado estar en iglesias donde
hay una persona que murió, que sabíamos que era adúltero, drogadicto, borracho, maldiciente y todas esas cosas. Y quien está celebrando dice que como él ya participó de la muerte de Jesús, ya nomás va a esperar la resurrección eterna. Esa es una mentira. Esa es una mentira del diablo. No es cierto. Cuando Jesús habla de una resurrección, habla de una muerte espiritual, no habla de una muerte carnal. Amén. Dios es espíritu. Dios habla que le preocupa la segunda muerte, que es la muerte espiritual, no la muerte carnal. Amén. Bien, vamos ahí a Gálatas. Gálatas 5, 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, si nosotros estamos dentro de todas esas cosas pecaminosas que a Dios no le gustan, ¿cómo nosotros podemos pensar que vamos a heredar el reino de los cielos? Si decimos malas palabras por gusto, si mentimos por gusto, odiamos, resentimientos, así no podemos heredar el reino de los cielos. Nosotros tenemos que tener un corazón limpio, puro. Y tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? Si la verdad es que nosotros no leemos la palabra de Dios, no conocemos a Dios, porque no hay interés. Toda una vida para muchos de nosotros no es suficiente para leer la Biblia una vez, por lo menos una vez. Si nosotros no nos disponemos a leer la Biblia por lo menos una vez, ¿cómo nosotros podemos decir que amamos a Jesús, que amamos a Dios, que amamos a aquel que dio su vida por nosotros? Esa es una mentira. ¿En dónde está el interés? Por conocer su palabra. Si nosotros realmente quisiéramos alcanzar la vida eterna, quisiéramos alcanzar la salvación, nosotros nos esforzaríamos. Cuando el día de Pentecostés, que Pedro sale y da su primer discurso en Hechos 2:38, cuando los judíos entienden de lo que les estaba pasando, hablando Pedro, y se arrepintieron porque Isaías ya hablaba de Jesús, dijeron: ¿y qué hacemos?, le dijeron a Pedro. Dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesús para perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que aquel día se bautizaron como 3,000 personas. Entonces, mismo Hechos 4:12 dice: y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y la palabra de Dios nos dice que el bautismo es que te tienes que sumergir, que te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Pero nadie lo hace, o muchos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no lo han entendido. El bautismo es en el nombre poderoso de Jesús para perdón de los pecados y creer que Jesús es Dios. Amén. Por eso qué importante pues es esto. Y ahí en Romanos 10, 9 al 10, dice la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
que si creyeres con tu boca, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La palabra de Dios demanda que nosotros debemos de creer que Jesús es Dios. El que vino al mundo, el que hizo el mundo, el que murió por nosotros en una cruz, se llama Jesús de Nazaret. Y a través de ese nombre, por el único nombre que nosotros podemos alcanzar la salvación y podemos alcanzar la vida eterna. No murió por nosotros ni la Guadalupana, ni María, ni San Judas Tadeo, ni San Juan Macías, nadie. El único que murió por nosotros en una cruz se llama Jesús de Nazaret. Y ese es el nombre que es sobre todo nombre y por el cual nosotros debemos ser bautizados. Y esa es una obediencia a Dios. Amén. Y allí en Mateo 7, 21 al 23. Veamos qué dice la palabra de Dios. Mateo 7. Porque la palabra de Dios también nos dice que Juan bautizó, pero Juan bautizó para arrepentimiento de pecados y para que se prepararan para la venida del que venía tras de él. Juan no bautizó, o así no dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no. Juan bautizó para arrepentimiento de pecados. Pero él les dijo, tras de mí viene uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de abrochar sus sandalias. Dice, y él los bautizará en el Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No solo el que dice Señor, Señor, alcanzará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, de nada nos sirve a nosotros hacer como que amamos a Dios, hacer como que le seguimos, hacer como que queremos glorificarle, si nosotros no honramos realmente a Dios. ¿Y qué es honrar a Dios? Es hacer conforme a su voluntad, hacer conforme a su palabra, glorificar su nombre, exaltarlo y cambiar las cosas del mundo por las cosas de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Hay una palabra que Él nos dejó en la cual nosotros podemos darnos cuenta y podemos entender qué es lo que Dios quiere. Y para concluir, allí en Mateo 24 dice la palabra de Dios. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Seguir a Dios cuesta, pero vale la pena. Y no es imposible. Yo sé que yo no soy perfecto, porque perfecto solo hay uno. Tampoco soy santo, porque santo solo hay uno y se llama Dios. Soy un ser imperfecto. Pero así estoy buscando agradar a Dios. Así te invito a ti también a que agrademos a Dios, a que poco a poco vayamos dejando esas costumbres que no son del agrado de Dios y que obedezcamos a su palabra, que hagamos conforme a su voluntad. Y yo te exhorto encarecidamente en el amor de Cristo. Si no tienes una Biblia, cómprala. Y si no la has leído, léela. Empiézala a leer. Pídele a Dios que te dé tiempo para que la acabes de leer, para que comprendas realmente. Por eso es tanto mi insistencia. Porque hay tanto desconocimiento respecto a la palabra de Dios. Y el desconocimiento es condenación.
y el desconocimiento es perdición. Y si queremos realmente nosotros amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestro alma, quererlo, desear estar cerca de Él, nosotros tenemos que conocerlo. Cuando conocemos una persona de la cual nos enamoramos, pues nos gusta y queremos ir a verle y queremos estar cerca de ahí, pero no podemos decir que la amamos. Cuando la amamos es cuando ya empezamos a un trato más cercano, cuando ya empezamos a una relación más estrecha, una convivencia, entonces podemos decir que la amamos. ¿Cómo podemos decir amar a Jesús si no lo conocemos? También dice su palabra. Así como dicen ustedes que me aman si no aman al que está cerca de ustedes. Debemos de perdonar a todo el que nos haya ofendido, para que Dios nos perdone a nosotros, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que glorifiquemos a Dios, a que oremos a Dios, a que nos preparemos. Y si realmente amas a tu familia, llévala a la salvación, exhórtala, invítala a dejar el pecado, a dejar las cosas del mundo y que busquemos a Dios, porque solo en Él hay salvación. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.